Después de la pausa obligada por la pandemia del COVID-19, del 6 al 9 de abril, se realiza en Guadalajara el 23º Congreso Internacional de Avances en Medicina, auspiciado por Hospitales Civiles. La edición del 2022 pondrá énfasis en la innovación en esquemas de salud y educación, para aprovechar las tecnologías de la información, las plataformas digitales y hasta la inteligencia artificial, para mantener actualizados a los profesionales de la salud. El tema central de este año será innovación del sistema de salud en la era post-COVID. Como cada año, en vísperas del Congreso Internacional de Avances en Medicina, aquí en Ruta 44, abrimos un espacio para conocer el programa de este importante foro que se realiza aquí en Guadalajara. Saludo con mucho gusto a mis invitados. María Elena González González, ella es presidente ejecutivo del 23º Congreso Internacional de Avances en Medicina del Hospital Civil de Guadalajara. María Elena, bienvenida. Gracias, un placer estar aquí, muy amable. Mario Márquez Amezcua, él es coordinador general de inteligencia epidemiológica del Hospital Civil de Guadalajara. Mario, bienvenido. Carlos, gracias por la invitación. Silvia Morales Nila, ella es presidente ejecutivo del 10º Congreso Internacional de Enfermería 2022 del Hospital Civil de Guadalajara. Silvia, bienvenida. Gracias, es un placer estar aquí. Y Pedro Martínez Ayala, infectólogo del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Pedro, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Bueno, me gustaría, María Elena, una primera introducción. Siempre les pido a mis invitados que abramos una pequeña introducción al tema. Por favor, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy contentos de estar aquí y de platicarles a todos ustedes acerca del 23º Congreso Internacional Avances en Medicina, que después de una pausa obligada debido a la situación mundial por la pandemia por COVID-19, tuvimos que posponer. Esto quiere decir que el año pasado no lo realizamos y en este año por fin pudimos programarnos para poder hacer este magno evento dentro de los hospitales civiles de Guadalajara y con el auspicio de la Universidad de Guadalajara. Nuestro congreso lleva en esta ocasión como eje temático el tema de innovación en los sistemas de salud en la era post-COVID. Para nosotros es muy importante hablar de esto porque en esta situación pandémica que comentábamos, nos dimos cuenta que la generación de conocimientos es en salud y sobre todo en este tema que vamos a tocar es vertiginosa, es muy grande. Tuvimos la situación de conocer, por ejemplo, con este ejemplo del COVID, que cuando empezó la pandemia, los primeros 15 días que se presentaron los casos y que fueron reportados, se identificó cuál era el agente causal y muy poco tiempo después pudimos tener pruebas para detectar, para determinar qué personas eran positivas a esta enfermedad. Y también de un tiempo récord, un año aproximadamente de que inició este problema de salud, pudimos contar ya con vacunas que se generaron en un tiempo muy corto y vacunas de cuarta generación, por ejemplo, las vacunas de RNA mensajero. Y con esta situación de tanto conocimiento, con esa rapidez que se generó, hemos decidido utilizar como ejemplo esta manera de que se generaron estos conocimientos para dedicar el Congreso a la innovación en los sistemas de salud. Bueno, muy bien. Ahorita profundizamos, sí, si te parece, María Elena, sobre todo en el programa. Mario Márquez Amezcua, una primera introducción al tema. Fíjate que lo que mencionaba la doctora María Elena es fascinante. Realmente, desde los sistemas de salud debemos de aprender a no repetir los errores de la historia y eso es algo que creo que nos va a ayudar muchísimo el Congreso. El retomar todas las experiencias que menciona la doctora y el tener la oportunidad de haber sido innovadores y tener la oportunidad de ser innovadores a futuro nos va a dar la pauta para poder generar y aprovechar sistemas de salud fuertes. Hay siete situaciones específicas en las cuales nosotros podemos aprovechar toda esta experiencia que tuvimos tanto en tratamiento como en la cuestión de prevención. Entonces, estas 7 son la prevención de las enfermedades, son la identificación oportuna de las enfermedades, y ya te diré un poquito más a fondo todo esto, los sistemas de diagnóstico oportuno, que también, como dice la doctora, tuvimos la oportunidad de realizar algunas situaciones, el sistema de vigilancia epidemiológica,
la propuesta de un nuevo sistema hospitalario que pueda afrontar todos los retos que se dieron y el tratamiento específico para COVID. Y por último, esta gran avance que tuvimos en la innovación de las vacunas. Muy bien, perfecto. Y dentro de este congreso, por cierto, también se celebra el Congreso Internacional de Enfermería. Silvia, adelante, por favor. Sí, como cada año, como mencionó la doctora María Elena, se realiza el Congreso Internacional de Enfermería. Este congreso se realiza en el marco del Congreso de Avances en Medicina. Este Congreso de Enfermería tiene el lema Innovaciones de Enfermería en la era post-COVID, no saliéndonos del tema principal que maneja el Congreso. Este Congreso, como ustedes saben, es un Congreso innovador donde vamos a plasmar las experiencias de los profesionales de la salud. En el 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró a la enfermería, al año de la enfermería y la partería, donde el propósito de la Organización Mundial era visibilizar al personal de enfermería. Desafortunadamente sí fue así, ya que el papel que jugó el personal de enfermería fue de suma importancia dentro de los sistemas de salud y obviamente en los hospitales, ¿sí? Debido a la pandemia, donde el personal de enfermería jugó el papel principal, innovador, creativo, que estuvo en primera fila para atender este tipo de pacientes, donde demostró que tenía las competencias, el profesionalismo, la creatividad, la flexibilidad, pero sobre todo el humanismo para poderlo realizar. Se van a abordar una serie de temas que se contemplan todo este contexto que nos lleva a vivir de lo aprendido, a vivir de un sistema de salud renovado donde tuvimos que hacer unos cambios importantes tanto en los cuidados como en la organización de las estructuras de los hospitales. Bueno, nunca tan acertada la Organización Mundial de la Salud como esto, haber nombrado 2020 el año de la enfermería y ocurrió esta pandemia. Pedro Martínez Ayala, una primera intervención sobre el tema. Sí, Carlos, en línea con la doctora María Elena, literalmente vimos cómo el ser humano respondió ante esta nueva enfermedad. Como bien lo dijo la doctora, a finales de noviembre el surgimiento de un nuevo virus y para mediados de diciembre ya habían compartido el genoma del virus, ya lo conocíamos y gracias a eso se desarrollaron métodos diagnósticos y posteriormente preventivos como las vacunas. Es increíble cómo a finales de marzo, principios de abril, los primeros pacientes aquí en Guadalajara que los atendimos y yo como persona de primera línea ya estaba vacunado en diciembre con la primera dosis, ¿no? En ese sentido... En diciembre ya te habías infectado también. Y en ¿verdad? agosto me infecté, afortunadamente leve. Así es. En diciembre ya recibí mi primer dosis y pues eso era inimaginable. Cuando evidentemente en el curso de los meses veíamos cómo pues, estábamos en riesgo, ¿no? Todas, independientemente estuvieras en la primera línea o no, estábamos en el mismo riesgo de que te diera esta enfermedad y se pudiera complicar. Y en ese sentido nos tocó en estos meses el surgimiento de mucha información y cómo corregíamos. Literalmente salió nueva información y corregíamos. Inicialmente no había mucha evidencia del cubrebocas porque se extrapolaba en otras enfermedades como influenza, pero posteriormente, en el transcurso de los meses, cómo surgió que es un virus respiratorio y los aerosoles son predominantes y cómo los cubrebocas salvan y salvaron muchísimas vidas y siguen salvando. En ese sentido, este nuevo proceso de información, esta nueva adaptación, pues fue totalmente innovadora y que seguramente se quedará no será la primera pandemia de este nuevo, me refiero reciente, habrá muchas más como se predice. Claro. y finalmente esta experiencia pues queda para actuar conforme a lo aprendido, como bien lo mencionaron. María Elena, nunca también el tema de un congreso de avances en medicina, pues obviamente el punto de partida tenía que ser la pandemia. Como tú ya nos adelantabas, en este tiempo récord se aprendieron muchas cosas y surgieron muchas novedades que había que informar, ¿no? Claro que sí. Nosotros consideramos que el Congreso es la mejor oportunidad que tenemos para poder nosotros
incorporar ese conocimiento que se adquirió durante esta pandemia a todo el recurso humano en formación, a todos los médicos que están en esa etapa de pasar de médicos generales a hacer su especialidad médica, al personal de enfermería, al personal de trabajo social, que es a todos ellos quien va dirigido nuestro congreso. Este congreso representa un foro extraordinario para compartir conocimiento, para actualizar a todo el personal de la salud en todos los avances que se han generado en este último tiempo y también para hacer la difusión del conocimiento que nosotros mismos hemos generado, porque se han realizado trabajos de investigación, se han realizado muchos avances e incorporado el conocimiento generado en la forma en la que actualmente estamos atendiendo a los pacientes. Aprendimos muchísimo con la pandemia y lo que queremos con este congreso es transmitir todo ese conocimiento aprendido, generado a todo el personal de salud, actualizarnos. Por eso es un congreso de avances en medicina. ¿Y por qué nos das avances del programa, por ejemplo? Supuesto, muchas gracias, claro que sí. Dentro del congreso que se va a realizar del 6 al 9 de abril en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, en una primera fase presencial con un componente virtual de módulos disciplinares, porque debo decir que es un congreso que por primera vez el hospital va a realizar en un formato híbrido, atendiendo al eje temático de innovación. Somos innovadores también en la forma de realizarlo. Tendremos más de 30 módulos disciplinares de las áreas médicas, de las áreas quirúrgicas, de pediatría, de ginecobstetricia y de otras áreas que también participan dentro de la atención de la salud, como trabajo social, patología clínica, etcétera. Habrá también 13 cursos precongresos dirigidos especialmente a áreas muy particulares como neurocirugía, cardiología, lactancia materna, por ejemplo, en pediatría, un curso precongreso de manejo del trauma en pediatría o patología quirúrgica en el área de pediatría, en fin, ese es el contenido académico, nuestro programa académico. Pero también tendremos un módulo de Derecho y Salud, donde vamos a hablar de todas estas condiciones que se presentaron, de derechos laborales, de las situaciones involucradas, no nada más en la atención directa de un paciente, sino de lo que representaba para el personal de salud o las empresas, por ejemplo, que tenían sus empleados, sus obreros enfermos, cómo se modificaron todas esas situaciones para poder sobrevivir en la pandemia. María Elena, nos ganó el tiempo, tenemos que hacer una pausa y todavía no nos platicas del simposio que va a haber también. Sí. Y aparte, conferencias magistrales. Si También. quieres, regresamos con más del tema después de la pausa. Aunque la edición 2022 será en parte presencial, el Congreso Internacional Avances en Medicina se desarrollará en forma híbrida, ya que contará con conferencias nacionales e internacionales aprovechando las plataformas digitales. Dentro de las actividades habrá 36 módulos de distintas disciplinas, foros, conferencias magistrales, un simposio y cursos de actualización. En esta edición, los profesionales de la salud abordarán el fenómeno de la pandemia del COVID-19 y las repercusiones que trajo al sector. Precisamente hablamos de este Congreso Internacional Avances en Medicina en su edición 2022. María Elena, a ver, te dejamos a medias con el programa. Sí, también tendremos conferencias magistrales el día de la inauguración, que es el miércoles 6. Vamos a tener presente de manera virtual a la doctora María Virginia Villegas Botero. Ella es una connotada internista, infectóloga, experta en microbiología, es investigadora en resistencia bacteriana y nos va a hablar también de esta parte muy importante que estamos viviendo actualmente y que el doctor Pedro Martínez podrá ahondar en ese tema respecto a la resistencia bacteriana que estamos teniendo en tiempos actuales, porque tenemos bacterias que son multiresistentes. Si bien derivado de la pandemia hemos tenido un desarrollo con tratamientos antivirales muy importante, es
también prioritario considerar esta otra parte, las bacterias que también nos enferman y que no hemos tenido el desarrollo de antimicrobianos tan importante como la otra parte. Y estará también el doctor Alejandro Ernesto Macías Hernández, yo creo que es conocido de todos nosotros porque durante toda la pandemia tenía una manera muy particular de comunicarnos el avance de la pandemia y cuál era la situación nacional a través de sus redes sociales, y él nos va a acompañar en la conferencia magistral de clausura y nos va a hablar de un tema bastante importante. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que va a suceder a partir de este momento donde pareciera que tenemos un receso a la situación pandémica? ¿Va a ser presencial o va a ser virtual? Esa es presencial. Esta conferencia magistral será presencial. Nos va a dar mucho gusto recibir en el día de la clausura al doctor Alejandro Macías. Bien. Bueno, hay simposio, hay hasta un espacio para los comunicadores. Claro que sí, tenemos el simposio de medios de comunicación con un programa extraordinario. Vamos a tener temas como las plataformas digitales, cómo la comunicación emergente durante la pandemia fue realizada de manera exitosa. Vamos a tener conversatorios, uno de ellos la transparencia y el acceso a datos sobre el tratamiento de COVID-19, y tendremos un panel con retos de comunicación social por la pandemia COVID-19. Además, también nos va a acompañar en ese simposio el doctor Pedro Martínez, porque van a hablar él y otro connotado infectólogo del hospital del COVID y los medios masivos. Sí, la verdad es que nos vimos bastante complicados para informar los medios de comunicación. Mario, hace un momento Marielena hablaba de cómo en un tiempo récord se consiguieron cosas. Hablaba particularmente de la vacuna. Una vacuna generada en un año, cuando el proceso creo que lleva hasta una década o más, ¿no? Sí, definitivamente. Anteriormente las vacunas se generaban entre 7 y 10 años. Actualmente, algo que nos dejó esta innovación de la época de COVID y que queremos nosotros que siga esta innovación post-COVID también, y es lo que queremos aprender en este Congreso Internacional, es la situación de cómo vienen ya las vacunas. Ya sabemos que hay vacunas, sabemos que hay una nueva generación de vacunas, y ahora el reto es tratar de mejorar esta nueva generación de vacunas. Estas 10 vacunas que se generaron durante todo este boom del COVID, necesitamos actualmente tener presencia en 2 cosas, yo creo así muy específicas. La primera de ellas es cómo acortar, o más bien cómo alargar el tiempo en que nos pongamos las vacunas y que éstas sean efectivas. Esto quiere decir buscar una vacuna que nos permita ser muy efectiva, igual que la de influenza, ponérnosla cada año, si es que lo permite el virus. Porque actualmente, como tú lo sabes, el virus, aunque nosotros tenemos los epidemiólogos y los infectólogos la esperanza que con todas estas mutaciones que ya tuvo el virus, ya no sea capaz de poder tener unas nuevas variantes agresivas, bueno, los virus no tienen palabras. Entonces, queremos y estamos ilusionados a tener ya vacunas más efectivas que no necesiten una segunda dosis y mucho menos un refuerzo. Y también queremos conocer cuál es la tendencia internacional en torno a las vacunas, de cómo se van a conjugar las vacunas. Si vamos a tener una vacuna para influenza, si vamos a tener una vacuna para coronavirus, si se pueden mezclar, y sería algo interesantísimo. Creo que nos espera un tiempo dentro de la ciencia súper halagador, siempre y cuando el virus nos permita. No, y aparte, así como lo estás planteando y como Marielena también lo describía, pues va a ser un congreso muy interesante de todo lo que van a aportar ahí. Bueno, Silvia, hace un momento tú hablabas de cómo las enfermeras estaban en primera línea precisamente para atender este problema. Yo creo que se van a compartir muchas experiencias ahí en este congreso. De hecho, tenemos un panel donde se titula No somos héroes, somos profesionales de la salud, donde aquí es un grupo de profesionales de la salud de diferentes instituciones que van a venir a compartirnos su experiencia desde el momento en que se declaró la pandemia, porque nos tuvimos que ver preparados desde ese momento, porque sabíamos que iba a llegar la pandemia. ¿Cuándo? No sabíamos, pero teníamos que estar preparados para ese momento. Desde ese momento empezó a trabajar el personal de enfermería, reconvirtiendo y pensando cómo hacerlo, a quién poner,
quién era el mejor líder que nos iba a dar los resultados esperados para brindar esa atención de calidad. En ese panel vienen 4 profesionales de la salud a expresar sus experiencias de lo vivido y lo aprendido durante la pandemia. Y yo supongo que se van a, digamos, compartir experiencias, porque yo creo que cuando empezó esto, uno de los elementos, y era normal, que tenían los enfermeros era mucho temor. Sí, dentro del panel también se va a abordar esas experiencias en relación a lo vivido ya en casa, ¿sí? Cómo lo vivimos fuera del hospital. Esto fue público, el hecho de que hubo agresiones con las enfermeras, las cuales pues dieron pauta para muchas situaciones, las cuales creo que se manejaron de la mejor manera, donde el personal de enfermería ya tenía el conocimiento suficiente para saber cómo se transmitía y para saber cómo se iban a proteger. En este panel también van a expresar qué vivieron en su casa al llegar, ¿sí? Cómo lo recibían sus familiares, cuáles eran las medidas de protección que ellos utilizaban antes de entrar a su casa, lo cual todo el personal de enfermería tenía muy claro el protocolo a seguir desde el momento en que salía del hospital. Había un protocolo ya bien establecido, es decir, sanitizarse, bañarse en el hospital para regresar a su casa, y en su casa las enfermeras implementaron sistemas en la cochera, en un cuarto, donde llegaban y se retiraban el uniforme, donde se ponían su gel antibacterial, donde se rociaban de algún sanitizante para poder entrar a su casa y mantener a sus familiares seguros, cosa que era importante, porque si estábamos seguros en casa, sabíamos que íbamos a regresar a trabajar, porque fuimos el personal que estuvo en primera línea, fue el personal que de mayor demanda, ya que el médico pasa, deja indicaciones, pero los cuidados de enfermería los brinda directamente el personal. Creo que ese foro va a estar muy interesante porque viene un enfermero del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ¿sí?, de la Ciudad de México. Él estuvo en primera línea y sabemos que es un hospital importante que estuvo también con una participación muy activa en relación a este tipo de padecimiento y en relación a la pandemia. Muy bien. Pedro, hace un momento tú describías al principio cómo en un tiempo récord, digamos, recibieron información y fueron desmenuzando la información y fueron aprendiendo. ¿Dirías tú que en este lapso de la pandemia aprendieron muchas cosas que les hubiera llevado años aprender? Sí, claro. Y definitivamente cosas que, como decíamos, lo extrapolamos porque no había evidencia, pero en cuanto surgía la evidencia, luego modificábamos. Una de las, me parece que las más importantes era el periodo de aislamiento. Inicialmente había mucho pánico, mucho miedo, que es algo esperado en el ser humano, pero cuando ya aquellos pacientes que pasaba el periodo de contagio ya no eran contagiosos, y era muy importante establecer eso porque en muchos lugares se discriminaba. Si tenías COVID, pues no te podían operar. Si tenías COVID, no podías pasar a una sala general. Si tenías COVID, entonces fue muy difícil hasta que empezó a surgir la evidencia y concientizarnos todos y actuar más con la evidencia, más empatía. Pues claro que a los y las pacientes no sufrían este tipo de a veces discriminaciones, ¿no? A ver, y te voy a pedir que adelantes algo de lo que vas a hablar en el foro de comunicación. ¿Qué papel jugamos los medios para ir disipando estos temores? Extremadamente relevante. Yo agradezco profundamente espacios como este que permitieron informar a la población de forma pues veraz. Se pusieron del lado de la ciencia ustedes, porque hubo muchos otros medios internacionales pues, que literalmente se pusieron del lado de que esto no existe, ¿no? Del lado en contra de la ciencia, y fue particularmente creo que en nuestro estado fueron la piedra angular para la comunicación veraz y efectiva a la población, ¿no? De lo que vivíamos, de lo que está surgiendo, de la evidencia, como es el doctor Mario, y pues de las recomendaciones basado en la ciencia, ¿no? Claro, porque en ese momento había, obvio, un desconocimiento algo extraño, pero por otro lado también había un bombardeo en redes sociales de cosas realmente que no tenían lógica. Y Claro. tenían que enfrentar también eso ustedes. Sí, por supuesto. Y volvemos a lo mismo, siempre se pusieron ustedes del lado de la ciencia, eso es, pues, lo agradezco profundamente, porque también bien estuvieron puestos del lado de
que sí nos pusieron 5G, chip 5G o como decían. ¿No? Sí, que la vacuna venía con chip. La vacuna venía con un chip. Y, que no sé qué. Y es que ese tipo de informaciones fueron las que llevaron episodios como el que describía Silvia, de ataques al personal de enfermería, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí. Bueno, muy bien. Tengo que hacer otra pausa. Regreso con más. Estamos hablando del Congreso Internacional de Avances en Medicina del Hospital Civil de Guadalajara, la edición 2022. En el marco de la edición 23ª del Congreso Internacional de Avances en Medicina, también se desarrollará, como es costumbre, el Congreso Internacional de Enfermería. En esta, que será la 10ª edición, se habrá de abordar el papel fundamental que tuvieron las enfermeras durante la pandemia. Al tratarse de personal de primer contacto, se expondrán los retos que tuvieron que sortear para atender a los contagiados y al mismo tiempo evitar convertirse en una victimaria de esta terrible enfermedad. Avances en medicina, innovación en la era post-COVID. El tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44, hablamos por supuesto del congreso que viene en el mes de abril. María Elena González, vienen de 7 países, tengo entendido, van a participar de 7 países, ¿no? Sí, tenemos invitados de manera virtual, van a conectarse con nosotros en tiempo real, o tenemos algunas conferencias que estarán disponibles a demanda de países tan lejanos como Japón, como los Emiratos Árabes, pero también gente de Europa, de Francia, de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Centro y Sudamérica, Chile, Ecuador, Perú, Argentina. Van a estar con nosotros profesores connotados, importantes, que son expertos en los temas de los que van a venir a hablar con nosotros. ¿Para quién va dirigido el Congreso, Mariela? El Congreso está dirigido a todo el personal de salud. No es un Congreso exclusivo para médicos, es un Congreso, sí, para médicos en formación, de pregrado, estudiantes de medicina, también médicos que están formándose como especialistas, pero también para médicos especialistas de todas las diferentes áreas. Enfermería, trabajo social, administrativos, radiólogos, químicos, personal que trabaja en laboratorios de patología clínica y prácticamente para todo el personal que tiene relación con este tema de salud. Y van a tener la oportunidad esos profesionales de la salud, por ejemplo, de establecer contacto o recibir pues, actualizaciones o información de destacados, digamos, personalidades del extranjero. Claro, nosotros nos hemos preocupado porque el programa académico sea de primer nivel. Vienen connotados profesores extranjeros, como estábamos hablando, pero también personalidades de todo el país e incluso de la región, personalidades en el ámbito de la salud que forman parte de nuestro grupo de médicos especialistas del Hospital Civil de Guadalajara, y los conocimientos que nos van a transmitir son de vanguardia. No vamos a ver temas que no estén actualizados. Es un congreso, como dice su nombre, de avances en medicina. Nosotros estamos muy preocupados porque este foro, que es tan importante para capacitar, para actualizar de conocimientos, cumpla con el objetivo del Congreso, que todos los médicos en formación, por ejemplo, nosotros tenemos más de 1,000 médicos residentes en las 2 unidades hospitalarias. Entonces, este Congreso, que tiene una duración de 4 días, del 6 al 9, es una grandiosa oportunidad para que ellos lo atiendan y se capaciten en todos los temas del área de la salud. Entonces, para ellos es quien va dirigido el Congreso. ¿Tiene algún valor curricular esto? Sí, el Congreso está auspiciado por la Universidad de Guadalajara y tiene un valor curricular que dependerá de lo que el congresista atienda, las horas que reciba en su constancia acreditadas con ese valor curricular. ¿Cómo se puede inscribir uno para intervenir en el Congreso? Muy bien, la inscripción es en línea. Tienen que consultar la página ciam.hcg.gov.mx y la inscripción estará habilitada dentro de las siguientes 24 horas. Tenemos 4 categorías de inscripción. Es un congreso que es sumamente accesible, hablando económicamente, porque cuesta
mucho menos de la mitad de lo que los congresos estamos acostumbrados. ¿Puedes decir precios, María Elena? Bueno, muchas gracias. Sin problema. Para el área médica, para todo el personal médico, cuesta 1,000 pesos, 800 para el área paramédica, enfermería, trabajo social, administrativos, 600 pesos para los estudiantes de posgrado y 400 pesos para estudiantes de pregrado. Entonces, no tenemos excusa, no hay pretexto, la ciencia está al alcance de todos y como en ocasiones anteriores, la inscripción al Congreso se hacía al módulo disciplinar que el congresista estaba interesado, pues podía atender exclusivamente ese módulo. Una gran ventaja de que el Congreso sea virtual y sea a demanda es que el congresista que se inscriba podrá atender todos los módulos disciplinares, estarán a su alcance. Así que se interesa por pediatría, por ginecología, cardiología, cualesquiera de las áreas, podrá tener acceso a ese conocimiento. A ver, y si el público general quisiera echar una mirada a lo que está pasando, se tendría que limitar a los medios de comunicación, supongo. Nosotros vamos a tener transmisión en redes sociales masiva de nuestras conferencias magistrales para que todo el público pueda tener acceso a ellas. Perfecto, muy bien. Mario Márquez Amezcua, bueno, el tema de, ya entrando a detalle, me llamó mucho la atención hablar de inteligencia artificial. Sí, fíjate. Inteligencia artificial va a ser, yo creo, el futuro de todos los sistemas de salud en el mundo. Necesitamos tener, te cuento una anécdota, pasaron aproximadamente 50 días entre que China cayó el primer caso en el hospital a que pudiera ser no diagnosticado, pues, porque se diagnosticó inmediatamente con un coronavirus que no sabían de qué tipo era. Claro. Pero la identificación final y lo más importante, la declaración de la OMS, que era una transmisión persona a persona, duró 50 días. El último caso que tuvimos del coronavirus, esta variante Omicron, la de Sudáfrica, duramos 9 días, en el que cayó al hospital y la identificación y la notificación. Y hasta ponerle el nombre. Hasta ponerle el nombre. Entonces, eso fue algo muy interesante y no se debe a otra cosa más que a inteligencia artificial. Inclusive en Jalisco, la Universidad de Guadalajara, tuvimos todo un sistema de inteligencia artificial para poder nosotros colaborar con el gobierno del estado en la cuestión de Radar Jalisco. Los hospitales civiles creamos junto con la Universidad de Guadalajara todo este sistema algorítmico que nos permitió tomar la muestra. Y además, a quién le tomábamos la muestra y a quién no, pero no nomás eso, dar el seguimiento del sistema de vigilancia epidemiológica para poder romper cadenas de transmisión. Entonces, definitivamente, inteligencia artificial para nosotros va a ser una necesidad. Y qué bueno que se va a tocar el tema dentro del Congreso. Es lo que te iba a decir. ¿Se van a contar, por ejemplo, experiencias o casos específicos o inventos a partir de la inteligencia artificial? Yo recuerdo uno que hablaban de que se puede diagnosticar el COVID hasta con el celular. Una aplicación que en Chile no se estaban abriendo para diagnosticar por el celular, algo así. Sí, vamos a tratar de retomar experiencias internacionales y nosotros dar nuestra experiencia dentro del Congreso. Sí, incluso eso para atajar como decías tú, el contagio, que se recurriera al mismo teléfono y tus contactos, ¿no? Por Google, algo así, estaba impresionante realmente. La inteligencia artificial para las vacunas, dar seguimiento a las vacunas, todo nos va a servir y esto también es una gran aportación que se hizo gracias a esto, de las pequeñas ganancias que tuvimos dentro de COVID. Nomás habrá que aclarar que no estamos hablando de microchips en las vacunas. Eso es distinto. No, eso no. Muy bien. Silvia, me llamó la atención y quisiera preguntarte sobre esto. Hace un momento hablabas tú, que fue un episodio realmente dramático, lamentable, el hecho de que algunos profesionales de la salud fueron agredidos. Sin embargo, también hubo episodios al revés. La autoridad, por ejemplo, puso a disposición del personal de enfermería unidades de transporte público para que las llevaran a sus centros de trabajo. Y sé de casos donde los vecinos o en algún lugar recibieron con aplausos a enfermeras. Es así, ¿no? Sí, mira, el gobierno del estado puso a disposición una serie de camiones para transportar al personal, donde el personal, te cuento, lo utilicé más de alguna vez, por el hecho de no subirme a un camión, ¿sí? Claro. Y ante el miedo de a lo mejor ser agredida. Y al subirte al camioncito te sentías cierta manera protegida. Creo que fue un acierto muy preciso del gobierno
el poner a disposición del personal este tipo de camioncitos. Y un caso de una compañera que sí la recibieron en su casa, sus vecinos, con flores, con un mariachi, Claro. donde le agradecieron el haber estado en primera línea. De hecho, ella estaba en primera línea de atención al con los pacientes de COVID. Y creo que eso es gratificante para nosotros, el saber que la sociedad nos recibe de una manera que nos agradece el riesgo que nosotros corremos al atendernos a los pacientes. Ahora, se van a hablar de esa experiencia, pero ¿qué más se va a hablar en el Congreso de Mira, Enfermería? este congreso está pronunciado en 3 días, sí, igual que el Congreso de Avances en Medicina, del 6 al 9 de abril. Nosotros iniciamos el 6 de abril con un desayuno con el experto, donde va a venir un profesional de la salud a hablarnos de cómo vamos a tratar las lesiones por presión, evento adverso que surgió de la pronación de los pacientes en relación al tratamiento. Continuamos nosotros ya con el Congreso en sí el día 7 de abril, donde vamos a tener una serie de conferencias. En total tenemos 12 temas, 12 ¿sí? temas. Repartidos entre conferencias magistrales, panel foro, y algunas son presenciales, otras son virtuales, pero en sí el Congreso de Enfermería tiene una presencialidad total en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Ok, muy bien. Pedro, ¿cuál va a ser tu participación en el Congreso? Aparte de este foro con periodistas, ¿vas a participar en otro de estos espacios? Puntualmente hay un módulo desde el 2019. Curiosamente el año del COVID, se inauguró el módulo de VIH, donde yo soy adscrito a la unidad de VIH y participaré en un tema relacionado al VIH, neurosífilis puntualmente. De acuerdo. Y también de los medios que comentamos Así es, hace un con el momento. doctor Jaime Briceño, que pues tuvimos muy estrecha relación con ustedes siempre que hacía una nueva variante, siempre cuando había dudas en la población, pues nos documentábamos, ustedes también hacían su trabajo y muy buen trabajo, y juntos hacíamos sinergia para darle el mejor mensaje a la población. Se van a intercambiar también, como en el caso de enfermería, supongo, experiencias de infectólogos en otras regiones, no solo de América Latina, sino también de Europa, ¿no? Sí, claro. Sí. Pues es un gusto que venga el doctor Alejandro Macías, que fue el zar de la influenza y uno de mis maestros. Yo tuve la fortuna de que fuera mi maestro. De hecho, él fue el director de epidemiología cuando yo era residente, era estudiante de la especialidad. Y pues me tocó conocerlo y pues gustazo saludarlo. Y también se van a disipar aquellas dudas de todo lo que aprendieron del virus, en el caso del COVID-19, porque antes se hablaba de que tenías que cambiarte hasta de ropa, etcétera, y después fuimos aprendiendo que el virus no se transmitía así, ¿no? Así es. Sí, la transmisión por comites es uno en formites es uno en 10,000. Realmente es un virus respiratorio. ¿Me explicas qué es eso de sí. contacto? Sí, recordemos que el virus del SARS-CoV-2 mide 120 nanómetros, igual que la influenza. Y todos los mecanismos de la influenza es por gotas, es decir, tú estornudas y cae un rango de 2 metros, por eso la distancia. Claro. Queda en las superficies por horas y te puedes tú autoinocular. Y eso pensamos que básicamente era igual, porque el SARS-CoV-2 mide también 120 nanómetros. Sin embargo, cuando ya empezó a haber un contagio masivo en todo el mundo, en todos los países, se documentó que era un virus respiratorio. La posibilidad de que te infectes por superficies es extremadamente baja, 1 en 10,000 casos, a diferencia de persona a persona. Fueron cosas que fueron aprendiendo, ¿no? Claro, que con esta nueva variante Omicron, un infectado puede infectar de 2 a 12 personas. Las superficies tienen muy poco que ver, las personas. Entre personas y un virus aéreo es el principal mecanismo. Los aerosoles que le llaman, ¿no? Claro. Que luego también fuimos aprendiendo, ¿no? Términos médicos sin ser médicos para comprender eso, ¿no? Y por eso el razonamiento grande del cubrebocas, que en influenza no es tan así, pues, ¿no? Claro, y el cubrebocas bien colocado además también. Bien colocado. Que fue una terquedad de estar insistiendo que se pusieran bien el cubrebocas y guardar la distancia en todo caso. Claro. Bueno, muy bien, tenemos que hacer la última pausa. Regreso a las conclusiones del programa.
Además de los foros, conferencias, un simposio y cursos de actualización, la edición 2022 del Congreso Internacional de Avances en Medicina tendrá como cada año un simposio para medios de comunicación. En el Congreso participarán especialistas de México, España, Costa Rica, India, Chile, Estados Unidos e Italia, en el que intercambiarán experiencias sobre la forma como abordaron en sus respectivos países la pandemia del COVID-19. El Congreso está dirigido a profesionales de la salud, estudiantes y público en general. Avances en medicina, innovación en la era post-COVID, el tema que abordamos en Ruta 44 a propósito del Congreso Internacional de Avances en Medicina del Hospital Civil de Guadalajara. Llegamos a la parte final del programa, vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, María Elena. Muchas gracias. Pues reiterar la invitación a todo el personal de la salud para que acudan al Congreso Internacional Avances de Medicina, un evento multidisciplinar de la más alta trascendencia, como lo merecen los hospitales civiles de Guadalajara, que aprovecho para decir están entre los mejores 15 hospitales ranqueados como hospitales que evaluados durante este tiempo en la pandemia. Es un congreso que se va a llevar a cabo del 6 al 9 de abril en el conjunto Santander de Artes Escénicas en su parte presencial, con un formato híbrido, con más de 30 módulos disciplinares en formato virtual a demanda, con profesores de talla internacional y nacional muy connotados, que nos van a permitir actualizarnos y difundir todo el conocimiento que se ha generado en los últimos años relacionado con la innovación de los sistemas de salud en esta era post-COVID. Los esperamos a todos, estamos dispuestos a participar con ustedes de un congreso seguro y efectivo, que estamos nosotros convencidos de que vamos a lograr el objetivo de actualizar con conocimientos máximos a todo el personal que participe de él. Y el punto de partida definitivamente es la pandemia del COVID-19. Es la pandemia, así es. Muy bien. Mario Márquez Amezcua. El mundo actualmente ya está conectado. Todos estamos conectados por todos lados, entonces necesitamos aprender de lo que sucedió en el pasado y creo que necesitamos construir a partir de lo aprendido para tener un mejor futuro. Entonces creo que es una muy buena oportunidad lo del Congreso Internacional para que participemos todos con nuestras experiencias. Va a haber espacios de participación para todos dentro de las mismas pláticas y creo que todos podemos poner nuestro granito de arena para prepararnos, porque esto, Carlos, tú lo sabes y todos lo sabemos, fue una experiencia novedosa en el mundo porque estas pandemias no habían sido también de una forma tan vertiginosa su aparición a nivel mundial. Entonces, puede venir otra pandemia con un nuevo virus o este mismo virus tener una nueva variante igual de agresiva y tendríamos que actuar todos los países y es momento en este espacio que nos da de tranquilidad el virus de poder nosotros analizar qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué políticas públicas estatales se hicieron bien, qué políticas públicas nacionales no funcionaron y también las internacionales, ¿por qué no? Te iba a preguntar eso precisamente, Mario. Obviamente se va a compartir las experiencias de aquellos que se hizo bien, pero seguramente habrá también episodios de aquello que se hizo mal, para no repetirlo, pues. Yo creo que tenemos que documentar también lo que se hizo mal. Definitivamente tenemos que expresar lo que se hizo mal, porque es la única forma que podemos avanzar y no volvernos a equivocar, Carlos. De acuerdo. Es un momento realmente interesante y apasionante el tema del COVID en este Congreso y seguramente estaremos atentos a lo que expongan otras experiencias de otros países. Silvia Morales, tus conclusiones. Agradecerles la oportunidad de promover este 10º Congreso Internacional de Enfermería con el lema Innovaciones de Enfermería en la era post-COVID, donde tendremos connotados profesores que vienen de España, de Italia, de la India, de Brasil, de Chile y también tenemos participación local y nacional, donde abordaremos temas importantes relacionados al humanismo, a las competencias, a la humanización, a la innovación del sistema de salud. Algo bien importante es que es un congreso diseñado, planeado y pensado de enfermeras para enfermeras, donde vemos la necesidad del conocimiento
donde sabemos cuál es el conocimiento que actualmente requiere la enfermera para mantenerse a la vanguardia en el conocimiento, pero sobre todo ante la demanda de salud que pues obviamente que demandan los mismos hospitales. Es un congreso presencial donde se van a cuidar todos los aspectos de no aglomeraciones, donde se estará vigilando el uso de cubrebocas. Es un congreso que está pensado para 800 personas, ¿sí? Ya que la capacidad del congreso o del recinto es de mayor amplitud. Es un congreso que en esta ocasión nada más está limitado, ya que en otras ocasiones se ha recibido hasta 1,500, 2,000 profesionales de la salud. Es un congreso para profesionales de la salud, pero también para estudiantes de cualquier universidad. ¿Va a ser presencial completamente? Es presencial. Ahí sí. no va a haber, digamos, transmisiones y todo eso. Hay 4 conferencias que son virtuales, pero la presencialidad del asistente va a estar ahí. De acuerdo. Hace un momento, bueno, hablaba Mario del tema de la inteligencia artificial, pero ¿en qué parte hay innovación en el ramo de la enfermería, por ejemplo? Hubo innovaciones, se podrían decir, de determinados momentos empíricas por el hecho de que se tuvo que innovar algún sistema para movilizar a los pacientes, ¿sí? Lo cual ya se están trabajando en fundamentarlos bajo la enfermería basada en evidencia, ¿sí? Ya para que queden como protocolos de atención. Se innovó en sistemas de cómo fijar algún tubo endotraqueal donde el personal de enfermería tuvo que ingeniárselas de manera que el paciente que estaba intubado se garantizara que la vía estaba segura. Y se innovaron en una serie de situaciones las cuales están en proceso de estudio para que ya queden protocolizadas. Sí, muy interesante, sí. Porque también fue un aprendizaje con ustedes, Sí, fue un ¿no? aprendizaje completo. Sí, de acuerdo. Muy bien. Pedro Martínez, tus conclusiones. Sí, bueno, pues antes que nada, gracias por este espacio, siempre neutral, siempre muy responsable, y pues gracias por todo el trabajo que hicieron en la pandemia. Y en ese sentido, pues gracias por este espacio para recomendar el Congreso, que yo desde estudiante, siempre esperaba el Congreso de forma anual y de forma muy motivada, porque, como dice la doctora María Elena, es una gran experiencia, es una gran congregación de muchos profesionales, muchas, de todo tipo, desde enfermería, desde, claro que temas de nutrición, por supuesto que de medicina, y en ese sentido hay demasiado que actualizarnos, demasiadas cosas que platicar, demasiadas experiencias que compartir. Y pues invitados todos y todas, definitivamente, desde estudiante hasta ahorita que soy especialista, no me pierdo un congreso debido a que siempre es muy productivo. A ver, Pedro, ¿qué se siente haber sido parte de este congreso, primero como estudiante y ahora resulta que eres participante como conferencista en este? Pues totalmente, muy motivante y siempre es un placer, y ahorita más que es presencial, con responsabilidad, como dice mi compañera Silvia, mi compañera María Elena y mi compañero Mario, pues evidentemente que sea presencial vuelve a ser doblemente motivante. Ahora, que vuelva a ser presencial no significa que, digamos, se dejen a un lado las medidas preventivas para el Congreso. ¿Se tiene proyectado todo eso, supongo? Por supuesto. Recordemos que estamos en otro escenario. Gracias a la vacunación, gracias a la ciencia, gracias a todos los protocolos, sabemos cómo cuidarnos, sabemos quiénes son los grupos vulnerables, tenemos protocolos muy establecidos. En ese sentido, bueno, basado en la ciencia, hay protocolos totalmente basados en evidencia para disfrutar todas el Congreso y de forma segura. Muy bien. Te pediría, María Elena, que nos repitas, por favor, otra vez la invitación. Sí, del 6 al 9 de abril, Conjunto Santander de Artes Escénicas, la parte presencial, y la plataforma digital ciam.hcg.gov.mx. Invitados los profesionales de Invitados salud. todos los profesionales de salud de todas las áreas. Es un gran evento, es, como dice Pedro, la oportunidad que tenemos de en poco tiempo adquirir, actualizarnos, Claro. conocer todos los conocimientos. Muy bien, María Elena, muchas gracias. Gracias a usted. Mario, muchas gracias. Silvia, muchas gracias. Un placer. Y Pedro, muchas gracias. Gracias. Pero sobre todo usted, muchas gracias. Hasta la próxima.